Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, en este nuevo episodio del canal, vamos a ver esta estructura de peones titulada los peones doblados. ¿En qué consiste estos peones doblados? Básicamente es un peón enfrente del otro que básicamente, pues en este caso el peón de C7, le cuesta avanzar porque justo tiene uno delante, ¿no? Entonces en este vídeo lo que vamos a ver es cuándo los peones doblados son buenos y cuándo son malos y qué debemos de hacer en cada caso, ¿no? En este caso vamos a ver que estos peones doblados son malos. ¿Y eso por qué? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Si os fijáis, estamos en una posición muy simplificada, simplemente tenemos los reyes y los peones y he cambiado todas las piezas. ¿Por qué no he querido incluir las torres, caballos, alfiles, las damas y todo lo demás, no? Porque quiero que veamos este final tan simplificado, para que veáis que en vuestras partidas, si llegáis a este tipo de finales, simplemente tenéis que llegar a este final con los reyes, cambiando todas las piezas posibles. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Por qué estos peones son doblados? Si os fijáis, tenemos la mayoría en el flanco de rey y justo la mayoría no está donde están los peones doblados, justo están en el lado opuesto. Entonces, por eso, estos peones doblados son malos. ¿Y eso por qué? Porque ahora nosotros simplemente vamos a tirar nuestra mayoría de peones, ¿no? En este 4 contra 3, lo vamos a ir tirando poquito a poco y vamos a crear un peón pasado. Mientras que las negras, si os dais cuenta, aunque sean 4 peones, es como si fuera un 3 contra 3, porque estos peones están en la misma línea y no pueden hacer nada, ¿no? En este caso, pues simplemente los vamos a fijar de una forma que vamos a ver y no van a poder crear un peón pasado. Por ejemplo, esta partida podría continuar así: rey E2, rey E7, rey E3, rey E6 y, no sé, F4, por ejemplo, para empezar a hacer nuestra expansión, ¿no? Empezar a tirar los peones en el flanco de rey. Y quizás las negras intentan hacer lo mismo, nos juegan C5 y nos empiezan a tirar en el flanco de dama. Por ejemplo, aquí podríamos hacer una jugada muy tranquila como C4 y ahora ya hemos fijado el peón de C5, ¿no? Por ejemplo, las negras podrían intentar hacer C6 buscando aquí tirarnos el peón de B5 y nosotros vamos a hacer, por ejemplo, G4. La idea es que cuando nos hagan B5 nosotros nunca les vamos a comer. ¿Por qué? Porque entonces nos comen de peón, en este caso C por B5, y ahora es un 3 contra 2, que es muy sencillo crearse un peón pasado. Las negras simplemente tiran sus peones hacia adelante, nos simplifican alguno de nuestros peones y, por ejemplo, con estos peones ya aquí, tras C3, pues peón por, crearían un peón pasado, aunque en este caso no sería muy útil porque está el rey muy cerca, pero ya os vais dando os vais haciendo una idea de lo que no queremos, ¿no? En este caso simplemente hacemos B3, sostenemos el centro, y tras A5, pues nosotros realmente podríamos sostener ya con A4 y fijarlo todo, y no podrían seguir avanzando las negras, ¿no? Si nos comen en C4, B por C4, y ya veis que un peón frena a dos peones, aunque justo tenemos el mismo número de peones, pero esto es como si contaran como uno, ¿verdad? Si nos comen en A4 sería exactamente igual, sería la misma posición, y si nos avanzan en B4, por ejemplo, pues ya está todo ahí fijado y nosotros simplemente seguimos ganando espacio, ¿no? Con E5, por ejemplo, las negras nos hacen H6 y hacemos H4. Va a haber un momento en el que si las negras no tocan sus peones, pues poquito a poco los vamos a ir tirando nosotros hasta que creemos un peón pasado, ¿no? Por ejemplo, algo así, y G5, y si las negras, bueno, pues si nos quieren comer, comemos, y ya es un 3 contra 2, ya hemos simplificado uno. Si no nos quieren comer, nos podrían hacer, no sé, H5, pero nosotros ya seguimos teniendo este 3 contra 2 y poquito a poco no se me ocurre algo como G6, por ejemplo, si peón por, y ya hemos creado ese peón pasado, ¿no? Que simplemente pues hay que ir jugando un poquito, no sé, rey F4, rey E7, no sé, me lo invento, rey F5, y a poco hay un momento en el que el peón pasado pues gana al final, ¿no? Ahora simplemente nos comemos estos, o seguimos ayudando a este que corone, y en este momento, ¿no? Por ejemplo, algo así, y ahora volvemos, cualquier forma de ganar, pero si os dais cuenta hemos creado un peón pasado que es el que nos ha permitido ganar la partida. Pero claro, me diréis, esta posición era un poco, claro, sin piezas, todo muy sencillo, ¿verdad? Es que realmente hay ciertas aperturas que nosotros jugamos que llegamos a este tipo de estructuras y no sabemos muy bien qué hacer. Pues en este caso, por ejemplo, ¿de dónde podría venir esta estructura? Si os parece, vamos a ir a una partida que he escogido de Peter Leco de 2740 con blancas contra Paco Vallejo de 2650, por lo menos en esta partida tenían ese elo, esta partida es del 2017, en la que Peter Leco, el jugador de blancas, jugó con E4, Paco Vallejo empieza con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, lo que se conoce como apertura española o Ruy López. En este caso las negras juegan su jugada más normal, que es con A6, preguntándole un poco, o por lo menos pidiéndole explicaciones a ese alfil, ¿verdad? Si quieren hacer alfil por C6 o si quieren hacer alfil A4. Lo general es que se vayan por A4, pero aquí Peter Leco jugó con alfil por C6, comiéndose este caballo
de C6. Y es que las negras realmente tienen dos opciones para comer. Una puede ser con el peón de B o otra puede ser con el peón de D. Si comen con el de B, se crean unos peones doblados y además este peón se queda un poco débil. Aparte de que este alfil, si quiere salir por B7, pues simplemente estaría taponado y al final va a tener que hacer con un D6 para poder sacar el alfil. Entonces es por ello por lo que, lo general, las blancas tras alfil por C6, las negras coman con el peón de D, porque simplemente ahora la dama se queda con esta columna, el alfil también puede salir por esta diagonal y es mucho más sencillo. Entonces, para el desarrollo de las negras. Por ejemplo, las blancas tienen que tener cuidado con jugadas con este estilo de caballo por E5. Hay veces que puede existir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un dama de 4, por ejemplo, te tocan aquí, te tocan el peón con jaque, ¿no? Entonces las blancas, antes vamos, por lo menos para evitar todo eso, se jugaron en roque y ya simplemente, ahora sí que están amenazando comerse el peón y las negras simplemente lo defendieron. Y tras D4, peón por, caballo por, no sé si os dais cuenta que estamos llegando a la misma estructura de antes. Este 4 contra 3, pero que son 4 peones, pero realmente cuentan como 3 porque son 3 filas. Y aquí las blancas tenemos la mayoría en el otro flanco, ¿no? En el flanco de rey. Un 4 contra 3, que poquito a poco, pues las blancas irán tirando los peones hacia adelante y crearán un peón pasado. Y vais a ver que simple lo hizo, así que no se complicó mucho la vida. Es verdad que las aperturas tienen mucha teoría, pero si conocemos ciertos planes estratégicos, por lo menos simplemente mirando la estructura de peones, a veces se nos hace más fácil la vida. En este caso, tras C5, caballo E2, las blancas proponen un cambio de damas, que aquí las negras lo aceptaron. Una pieza menos, cuantas menos piezas haya, más fácil será para llegar a ese final que hemos visto al principio de los finales de reyes. Tras alfil de 7, caballo C3, enroque largo, alfil E3, alfil D6 y las blancas juegan alfil F4. Idea, proponen un nuevo cambio, un cambio de alfiles para cambiar otra pieza. En este caso las negras se lo comieron y caballo por F4. Una pieza menos, eso es mucho más fácil para nosotros para llegar a ese final de peones y reyes, ¿no? Caballo E7, F3, al caballo G6. Es verdad que este F3, esto no lo había mencionado, pero los peones en casillas blancas, justo para molestar a ese alfil de esas mismas casillas, el alfil contrario, que de hecho esto por ejemplo lo podéis ver con un vídeo que hice la semana pasada de la pareja de alfiles, que lo recomiendo bastante, y explico más el tema de estos peones. Pero básicamente, si os fijáis, pues si un alfil va a C6 va a estar chocando con los peones y es mucho más molesto. Aquí podríamos simplificar una pieza, es verdad que le volvemos a doblar los peones, pero es verdad que esta torre se abre y esos peones doblados quizás no son tan malos porque realmente estarían dentro de la mayoría, ¿no? Entonces por eso estábamos hablando de que tenían que estar justo en el otro lado. Si nosotros diera la casualidad de que el peón doblado en vez de estar en C estuviera en F7, por ejemplo, tras avanzar los peones, va a haber un momento en el que las negras se van a desprender de ese peón doblado, entonces no tendría tanto sentido como lo tiene ahora, ¿verdad? En la partida no se lo comieron, simplemente hicieron caballo H5, atacando el peón de G7, torre G7, esto lo paso un poquito más rápido, aquí por ejemplo torre de 2 para doblarse, y tras quitar el alfil, nos están proponiendo un cambio de piezas, ¿lo aceptamos o no? Vamos a aceptarlo, ¿no? Vamos a hacer torre por D8, rey por D8, y ya tenemos una pieza menos, más fácil para entrar en el final, ¿verdad? Torre D1, rey C8, poquito a poco fuera aquí mejorando las piezas, el jugador de la blanca, G4 sigue avanzando y ganando más espacio, alfil F7 atacando el caballo, caballo G3 y torre D8, nos vuelven a proponer un cambio de pieza, pues lo aceptamos porque al final llegamos más rápido al final con menos piezas, ¿no? Y mucho más sencillo. B3 me gusta mucho, cuantos más peones en casillas blancas, más malo se vuelve ese alfil, y poquito a poco las blancas no se complicaron la vida, tienen ventaja estática, siguieron ganando espacio. Aquí, por ejemplo, hacen B4, por supuesto no le vamos a comer, creándonos nosotros más debilidades. Entonces simplemente hacemos B4 y ya no habría ningún problema, no le queremos quitar ese peón doblado. Y ahora, poquito a poco, pues vais a ver que las blancas no tuvieron ningún problema, ¿no? Van mejorando su rey G3, rey F4, comieron aquí, rey por... Ahora van mejorando su caballo, atacando aquí la debilidad de H7. En la partida jugaron C5, ahora sí que no podemos quitarnos ese peón, vamos, no podemos seguir manteniéndole ese peón doblado, entonces simplemente pues se lo comieron y llegaron a esta posición en la que, bueno, aquí podrían haber cambiado una pieza realmente, porque se hacen alfil por rey E5 y están bastante bien. Si hubieran comido de rey, incluso existen cosas con caballo F7, o sea, caballo F8, perdón, tocando aquí el alfil de D7, tocando el peón de G6. Esto podría haber sido una opción bastante jugable, pero bueno, eligió aquí el jugador de blancas rey E3 y ahora, tras caballo por G5, se comieron el peón de B4 las blancas y las negras abandonaron porque no tenían ningún plan.
Las blancas siguen teniendo un 2 contra 1 en el flanco de rey y las blancas mantienen estos 2 contra 2 y las negras no pueden crear un peón pasado en el otro flanco. Habéis visto que sencillo, ¿verdad? Vamos a ver otra posición en la que pasa un poco lo mismo. Si por ejemplo llegáramos a esta posición, estos peones doblados volverían a ser débiles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mayoría en el otro flanco. Espero que te esté gustando el vídeo, si es así te invito a que le des un me gusta, porque la verdad es que ayuda muchísimo y me ayuda para crear más vídeos en el futuro. Entonces, ¿cómo ganaríamos este final? Exactamente igual. O sea, si nosotros vamos trayendo poquito a poco los peones hacia adelante para crear el peón pasado y fijamos en el otro lado igual que lo hemos hecho antes, pues estaría también igual de válido igual que lo hemos visto antes, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a esta estructura en concreto? ¿Verdad? Porque ahora simplemente pues he cambiado el peón a F6 y antes estaba en C6, ¿no? Pues por ejemplo esta apertura se puede llegar desde una petrofila, es decir, desde una Caro-Kann. Por ejemplo, tras E4, C6, caballo C3, D5. Esta es una partida mía que jugué hace un par de semanas online. Y aquí jugué caballo F3, esta receta que os recomendé en otro vídeo, la receta de los 2 caballos contra la Caro-Kann. Y tras D por E5, o sea, D por E4, caballo por E4, no juegan caballo F6. Claro, y a mí cuando me jugaran caballo F6, yo sin pensármelo me lo comí, porque llegamos a lo mismo de antes. Si nos come con el peón de G, este peón se queda raro, hay un poco débil, este alfil no va a querer salir por G7, prefiere otra diagonal, es más importante, entonces me comieron con el peón de E. Y si os resulta familiar esta estructura, es que es exactamente la misma de antes. Un 3 contra 3, aunque aquí tengan un peón de más, pero es como si fuera un 3 contra 3, y tenemos la mayoría en el otro flanco. Y la verdad es que esta partida, bueno, la verdad es que a mí me pareció bastante sencilla, porque de hecho mi rival incluso me ayudó en algunas ocasiones porque simplificaba las piezas. Quizás que estaba buscando algún final de tabla, pero aunque cambiemos muchas piezas, no vamos a llegar a un final de tabla. Hay que fijarse en la estructura de peones. Y en este caso, yo jugué con H3, una jugada que me gusta mucho para evitar un alfil en G4, y tras enroque, alfil E2, ¿verdad? Ahora, yo quiero llevar mi alfil en D3, pero hay un torre 8 jaque, entonces prefiero el alfil por E2. Y ahora, tras enroque, alfil D3. Y le propongo un cambio de piezas. Que mi rival me aceptó, dama por D3. Seguimos manteniendo un poco la ventaja, ¿no? De la ventaja de espacio con C4, E4. Las negras simplemente están en la tercera fila. Y tras un poco de desarrollo, aquí jugué torre 1. Le propongo un nuevo cambio de piezas a las negras. Me jugó torre de A E8 para doblar torre, pero yo no me lo pienso y le cambio una pieza y le hago torre 1. Igual que la partida que hemos visto antes. Me lío a simplificar piezas y aquí, por ejemplo, esta es una jugada, como os decía antes, que quizá mi rival me ayudó un poco porque simplemente me lo como. Alfil por F4, dama por F4 y dama E3. Me gustó esta jugada porque sigo queriendo simplificar más piezas para llegar a un final mucho más sencillo, ¿no? Tras dama por E3, F por E3, simplemente fui mejorando el rey, ganando un poco más de espacio. Esta idea de rey E6, ¿no? Quizás me está buscando un F5 y quitarse los peones doblados, por eso hice aquí la jugada de caballo D3. Si me hace aquí F5, existen estos temas con caballo F4, campeón de H5. Entonces aquí me hace G5 para evitar un caballo F4, pero yo aquí hago G4 y me quito de los problemas de F5, ¿no? Le fijo ahí ese peón. Tras peón por, simplemente es un poquito de técnica. Aquí, bueno, caballo F8, entiendo que quizá era por si quería buscar en algún momento la casilla F4 que se ha quedado débil, de momento está muy bien controlada, y simplemente fui tirando los peones poco a poco, rey de 7, y poquito a poco, si os fijáis, al final creamos este peón pasado, y mi rival abandonó aquí, porque no hay forma de parar estos peones tan fuertes, ¿no? En este caso seguiremos con D6, y poquito a poco con la ayuda del rey, incluso con el caballo, que se puede acercar muy pronto, es una posición completamente ganada y básicamente por los peones doblados. Simplemente simplifique piezas y ya está, ¿verdad? Entonces ya hemos visto cuando los peones doblados son malos. Hacemos un resumen rápido. Peones doblados y nosotros tenemos la mayoría en el otro flanco, vamos a poder crear un peón pasado ahí y por eso hay que simplificar piezas. Pero hay veces que los peones doblados son buenos. De hecho, voy a traer aquí una apertura que ya conocemos en el canal, que es la apertura italiana, que de hecho mi primer vídeo fue de esta apertura y sé que a muchos os está yendo súper bien. Y en la italiana, por ejemplo, en esta partida, tras D3, alfil C5, C3, justo el esquema que nosotros jugamos, aquí jugaron con alfil E3, ¿vale? Con alfil E3, bueno, yo en el vídeo que os digo, recomiendo esta variante, ¿no? Con caballo E2, torre 1, caballo F1, perdón, que es caballo F1, caballo G3, que es lo más común, pero es verdad que también se puede jugar de esta forma, ¿no? Con alfil E3. Le estamos amenazando comer el alfil y quizás romperle un poco la estructura, como ya hemos hablado ahí, con los peones doblados. Entonces las negras tienen dos opciones, o que nos coman o retirarse a B6.
Si nos comen, nosotros comemos de peón y por ejemplo aquí no hay una mayoría en ningún flanco, porque realmente si nos fijamos en el flanco de rey donde tenemos los peones doblados, tenemos aquí un 4, perdón, contra 4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si las negras quieren crear un peón pasado, pues tendrían que hacer, no sé, me invento. Y imaginaos que las piezas no están, porque este alfil está aquí apuntando, pero un G6, F5, ¿no? Cuando en el momento oportuno quieran tirar los peones. Comemos y ya hemos quitado nuestro peón doblado. Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Este peón doblado es bueno. ¿Por qué? Porque abre la columna de la torre y también controla casillas centrales. Por ejemplo, también, si las negras no hubieran comido en E3, podrían haber hecho alfil B6. ¿Y qué pasa? Que si nosotros le comemos, si ellos nos comen con el peón de A, no con el de C, porque es el que sostiene ahí el centro, ¿no? Entonces, vamos, está sosteniendo los peones que están en el centro, entonces no tendría mucho sentido. Mejor con el de A y así abren la columna de la torre. Este también sería unos peones doblados buenos. ¿Por qué? Porque facilita a las piezas y realmente, si nosotros miramos en este caso flanco de dama, vuelve a haber un 4 contra 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Si tiramos los peones y queremos crear un peón pasado igual que hacíamos antes, cuando hacemos A5, nos comen peón por y ya le hemos quitado el peón pasado y nos quedamos en un 3 contra 3, que en principio es una posición muy igualada. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así te invito a que te suscribas al canal y que te unas al canal de Telegram que está en la biografía, donde ahí pues estoy informando un poco de todo lo que se va viniendo más adelante, de los vídeos, pues, hacemos encuestas, incluso hacemos también algunos torneos, la semana que viene haremos un torneo temático de una de las aperturas que ya hemos visto en el canal y os invito a que os unáis, que le deis me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.